Bienvenida, Maribel. Hola, ¿qué tal? Oye, siempre con un tema, bueno, también es controversial, ¿no? De pronto hablar, porque cuando nos juntamos como un cúmulo de mujeres y empezamos a debatir el punto de, pues yo adelgacé comiendo esto, pues yo esto, ¿no? Entonces todas empezamos como a presumir nuestros métodos de adelgazar y no todos nos funcionan igual. Pero siempre caemos en lo mismo, a mí mi mamá me dijo, o a mí mi abuelita hacía tal tecito o tal cosa y adelgazó muchísimo, rapidísimo, no sé cuántos kilos. Entonces está muy interesante que hoy nos traigas como esta variante, ¿no?, de la nutrición que es herbal o que es natural y que se acerca a los brebajes de las tinturas de las abuelitas. Mira, esto se llama, no es algo que nos sacamos de la manga. Yo tengo, varios estudios, pero uno de ellos es de la medicina tradicional mexicana. ¿Y por qué decidí estudiarlo? Porque hay que rescatar lo antiguo, lo natural, lo artificial. Lo natural y lo artificial se contraponen mucho. Entonces hay que regresar a todas estas cosas que no tenían una lógica ni una ciencia, pero sobre todo que sí funcionan. Sí, claro. O sea, funcionaban aunque tú no supieras por qué, pero jalaban. Claro, y de hecho ya en la actualidad existen libros de la medicina tradicional mexicana donde pueden encontrar todas estas cosas y que ya tienen una explicación, aún no científica, pero sí la tienen de alguna manera. Entonces, primero vamos a hablar de lo que son los brebajes. Los brebajes, si tú lo buscas en el diccionario, son estas cosas raras de mezclas raras, pero yo les voy a pasar uno muy importante que yo le llamé el brebaje quemagrasa. El brebaje quemagrasa lo van a hacer con aceite de linaza o aceite de hemp. Hoy les traje a presentar qué es un aceite de hemp. Por ejemplo, aquí yo tengo una botella con aceite de hemp. El hemp en español se llama cáñamo y lo que va a ocasionar es que cortes mejor, que produzcas más enzimas y cortes la comida que acabas de consumir. Entonces, ¿cómo va a ser la receta? Una cucharada de aceite de hemp, una cucharada de aceite de linaza, el jugo de un limón y aparte le van a poner agüita. Y eso se lo van a tomar después de la comida y después de la cena, porque nadie desayunó abundante, ¿no? Casi siempre nos pasamos en la comida o en la cena. Que muy mal, debería de ser al revés, ¿no? Ahora, no significa que estoy diciendo, llénense de tamales, coman esto después y se les va a ir la grasa, no. Lo que va a ayudar es a que ustedes puedan cortar la comida mucho más fácil y tengan una mejor digestión. O sea, tampoco le está diciendo que de pronto si ahí comete un pecadillo alimenticio, sí le va a seguir funcionando, pero no puede usted abusar. Claro, pero si estás en una dieta de reducción y aparte te tomas esto, créeme que te va a ayudar impresionantemente. Si te comes pescaditos, atuncito y todo eso, vas a ver los resultados de volada. Mucho mejor. Ahora, hay otro que yo mando mucho en ayunas que le llamamos el brebaje alcalino. Lo que va a hacer es preparar todo tu cuerpo al día, alcalinizarlo y entonces nunca te vas a enfermar, vas a tener una digestión hermosa, la piel maravillosa. Yo les recomiendo una cucharadita de aceite de coco o de oliva, agüita tibia, el jugo de un limón exprimido y póngale una tapita de aloe vera. No sabe lo maravilloso que va a ser y lo vas a empezar a ver en tu cabello. Por ejemplo, el cabello te va a brillar, la piel se te va a sentir sedosa. No saben qué padrísimo. Y por otro lado están las tinturas. Las tinturas hoy yo las traje en estos frascos que tienen que ser de color ámbar. ¿Por qué? Porque las plantas, estas tinturas nacen de las plantas y las tinturas madre, que así les llamamos, es la extracción de las fórmulas o de esta sustancia activa de la planta y la vamos a empezar a diluir con alcohol. Y entonces te va a salir, por ejemplo, yo hoy traje uno de Garcinia camboya, que es un inhibidor del apetito, traje hoy una Camellia sinensis, que es un gran antioxidante, al igual que el mangostán, y yo traje otra que hago. Les va a sonar raro, pero así es la medicina tradicional mexicana, con sangre. Este que traje acá tiene una gota de mi sangre, se va diluyendo muchas veces y esto puede ser algo contra tu sistema inmune impresionante. Ahora lo conocemos más en el caso de la orina como la orinoterapia y todo esto. Pero ojo, ojo porque esto cae mucho en la charlatanería y es muy importante que las personas que lo hacemos
sepamos darlo. Es como las flores de Bach, ¿no? Hay que saberlo dar, es una microdosis, eso es bien importante y bueno, tiene maravillas. Pero, por ejemplo, ¿qué le impresionantes. pones al que lleva tu La sangre? gotita de sangre, solo una gota de sangre y vas diluyendo y ¿Diluida en qué? ¿En agua? No, en alcohol. En alcohol. Y cada vez vas diluyendo más, hasta que quede una microdosis. Y lo que tú vas a rescatar de ahí es las células más importantes de tu sangre que van a ayudar a tu sistema inmune y créanme que nunca se van a enfermar. Entonces, estas tinturas lo que hacen es suplir a todos los medicamentos que estamos tomando de una forma natural y de una forma pues muy sencilla a través de una gotita. Ahora, una pregunta, ¿es alcohol etílico? O sea, alcohol etílico, ¿y cómo me la tomo? ¿Le echo una gotita, 2 gotitas? Depende, ¿Cómo le porque, hago? por ejemplo, en el caso de la sangre, lo que vas a hacer es ir tomando una dosificación de una gota diaria hasta llegar a 10 gotas diarias. En el caso de la Garcinia camboya, yo lo que les sugiero, si es un inhibidor del apetito, es una ayuda antes de la comida, 30 minutos antes, se la pueden tomar 10 gotitas en un vaso de agua o en un juguito pequeño y créeme que vas a empezar a quemar grasa, van a empezar a levantar su sistema inmune, van a empezar a activar ese metabolismo y la muy conocida es aquella, por ejemplo, también les traje ajo, esa tintura de ajo que nos dan ahora actualmente para como una vacuna contra la artritis. Por ejemplo, yo me tomo esa y esa fórmula, por ejemplo, también se va tomando, haces una dilución, machacas el ajito, lo pones con alcohol, con agua, con ciertas cantidades, te lo vas tomando y créeme que es una medicina tradicional que funciona muy bien. Como quieras, es recomendable que se acerque también a su doctor y que no deje de acercarse a los especialistas, porque ellos también nos pueden dar opciones naturales para tratar y curar nuestro cuerpo. Es muy bien sabido que mediante cuestiones naturales podemos curarnos o podemos alimentarnos también correctamente cada espacio de nuestro cuerpo, cada cosa que necesite. A ver si pronto nos hablas de la trofología y toda esta ciencia de la comida, que es muy interesante también y que ayuda mucho a calinizar y bajar los ácidos del cuerpo y todo eso, que es muy interesante. Muchísimas gracias, Maribel, como siempre. Gracias, y recuerden que esto lo pueden buscar como fitoterapia, no es sacado de la manga y lo pueden conseguir para que sepan que esto es verdad y ciencia al alcance de la gente. Por supuesto, muchísimas gracias. Es momento de irnos a un corte, pero no se corte.